Voy a quitar la diversión. ¿Cuánto vale el I? 2. 2. Muy bien, si salió positivo, significa que se proyecta en la zona real. Y si es real, es invertir. Ahora, si tú te das cuenta, la distancia del objeto es más grande que la distancia de la imagen. O dicho al revés, la distancia de la imagen es más pequeña que la distancia del objeto. Significa que el tamaño de la imagen también va a ser más pequeño, o sea, de menor tamaño. Recuerda que la relación de distancias también es la relación de tamaños. ¿Ya? Entonces es real invertida y de menor tamaño. Clave dedo. ¿Todos de acuerdo? Vamos a la, perdón, estamos retrocediendo, ¿verdad? Vamos con la 134. Dice, un rayo luminoso de 500 nanómetros de longitud de onda, ¿ya? Una longitud de onda de 500 nanómetros, que viaja en el aire e incide sobre un material transparente. El haz incidente forma un ángulo de 45 grados. O sea, el ángulo de incidencia es de 45 grados. Y el haz refractado forma un ángulo de 30 grados. O sea, el ángulo refractado es de 30 grados. Halle el índice de refracción del material transparente. Muy bien. Se supone que la primera sustancia es el aire, ¿verdad? Eso significa que el índice de la sustancia 1 es 1. Y el índice de la sustancia 2 vale X, ¿no? Que es la sustancia transparente. Bueno, este dato está por las puras y aquí solo voy a aplicar la ley de Snell. Vamos, índice 1 por el seno del ángulo incidente igual a índice 2 por el seno del ángulo refractario. Seno de 45 es raíz de 2 sobre 2 y el seno de 30 es 1 medio. Ese índice de refracción será de raíz de 2. Y raíz de 2 es aproximadamente 1.41. ¿Ya? Aproximadamente. Se lo metes a la calculadora. $1.41. Preguntas, muchachos, hasta acá. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Bien, chicos. Continuemos entonces, si no hay dudas. Bien, a ver, dice, de gráfico mostrado,
Es una reflexión regular, calcule teta. Bueno, está loco, ¿verdad? ¿Cuánto vale teta? 50 grados. $132, una carga de 2 microcoulomb. Tiene una velocidad de 2 por 10 a la 4. Y metros por segundo. E ingresa un campo magnético. Y ese campo magnético es menos 4 por 10 al cuadrado. Y también, eso no es J, eso es I. Y Tesla, si la velocidad y el campo tienen la misma dirección, dime cuánto es la fuerza magnética. 0. 0. 0. No había nada que operar. Bien. En el problema 131 dice, el campo magnético uniforme que actúa, a ver, hay un campo magnético que vale 2K Tesla. 2K Tesla. Y me pide calcular el flujo magnético por la superficie ABCD. Bien. Me pide calcular el flujo magnético por esta carga. Por aquí. ¿No? Ya que esto es el ABCD. ABCD. Y el campo magnético tiene esta dirección. Ahí está. Es obvio que el campo magnético está atravesando esta carga, pero tal y como lo habíamos mencionado, ¿verdad? Si yo quiero calcular el flujo magnético por la cara ABCD, voy a ponerle más menos área proyectada multiplicado por la intensidad de campo. Ahora, vamos por partes, vamos despacito para irnos acordando. ¿El campo está entrando o está saliendo del área ABCD? Cuéntame. Saliendo. Y si está saliendo, ¿el flujo es positivo o negativo? Positivo. Positivo. Muy bien, ya sabemos el sí.
El área proyectada. Recuerda que el área proyectada debe tener segmentos perpendiculares al eje donde viaja el campo. Dicho de otra forma. Dicho de otra forma. Dime el eje donde se encuentra el campo. Dime el eje. ¿En cuál de estos tres ejes se encuentra el campo? Z. En Z. Z. Z, ¿no? Ahí está, Z. Eso significa que el área proyectada debe tener ¿a qué ejes? Habla, ¿a qué ejes? X y Y. X y Y. Ahora dime cuál es el área que está conformado por X y Y, según mi figura. X y Y. Ya la vi, no sé tú, yo ya la vi. X y Y. ¿Es esta área o no? ¿Confirma? Firmó. Sí. Mira, ¿cuánto es esa área? 1200 centímetros al cuadrado. Ya debe estar en metros cuadrados, así que no es 1200. ¿Cuánto sería? Sería 0,4 por 0,3. ¿Cuánto es el área? No es 40 por 30, debe estar en metro. 0,4 por 0,3. ¿Cuánto es el área? 12. Es 0,4 por 0,3. 0,12. Muy bien, 0,12 metros cuadrados. Todo lo pasamos. Más, porque el campo está saliendo, área proyectada, 0,12. Y la intensidad de campo, que vale 2. ¿Cuánto es ese flujo? 0,24 vueltas. Ese sería el flujo magnético. Clave dedo. Profe, Ay, dígame. ¿puedes explicar la 133, por favor? Claro, recuerda que el ángulo incidente y el ángulo reflejado son de la misma medida. De acuerdo que el ángulo incidente es 50. Ah, perdón. Perdón. 4 teta era. Juraría que vi 40. No es 40, ¿no? Es No. 4 teta, profe. Es 4 teta, ¿verdad? 4 teta, ¿no? Perdón. Juraría que había visto 40. Está muy bien. Entonces, bueno, acá es lo más sencillo, ¿verdad? La medida de este ángulo, ¿cuánto vale? Teta. Y la medida de este ángulo, 4 teta. ¿Todos de acuerdo? Así está el problema, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Incidente y este es el ángulo reflejado. ¿Esos dos ángulos son o no son de la misma medida? Sí. Sí. Ah, sí, sí. Entonces, 4 teta más teta, ¿qué ángulo te da? 90. 90. Ahora dime cuánto vale teta. Si 5 teta vale 90, ¿cuánto vale teta? 8. 18. Ahora sí, ¿eh? Muchas gracias. Juraría que había visto 40. Estoy viejito ya, voy a morir. Yo sé que me había equivocado. Gracias, profe. Yo había visto mal. Lentes, profe. La edad ya, ni lentes, ya no tengo solución ya. Ustedes son la esperanza. Mi momento ha llegado. 29 años y 2 años más y ya, velorio. Perdón, 1 año más y velorio. 6 meses más y nos vamos. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Todo bien? Todo bien, profe. Sí, profe. Bien, vamos a continuar entonces. Bien.
¿No hay preguntas, chicos? ¿Todo bien? Bien, no hay preguntas. Muy bien. Tenemos dos conductores. De la misma cantidad de corriente, creo, I o I. Y acá hay un punto P. 20 centímetros. 20 centímetros. Dice la magnitud del campo magnético en microteslas en el punto P. La corriente I tiene un valor de 4 amperios. Bien, vamos a dibujar. Recuerda la regla de la mano derecha, el pulgar es la corriente y los 4 dedos es el campo que está girando. Como acá la corriente sale, el pulgar sale y los 4 dedos giran hacia la izquierda. Ese campo que está girando va a chocar en este punto perpendicular a mi distancia. Así que el campo, vamos a ponerle el conductor 1. Así que el campo número 1 apuntaría hacia la derecha. Acá igual, para el conductor 2 vamos a ponerle pulgar entra y los 4 dedos giran a la derecha. El campo está girando a la derecha, choca en este punto perpendicular a la distancia. Así que el campo número 2 también va a apuntar hacia la derecha. Y como tienen la misma corriente, la misma distancia, obviamente van a tener la misma intensidad de campo. Así que dime cuánto vale ese campo magnético. 2 por 10 a la menos 7 multiplicado por I sobre la distancia, que sería 20 por 10 a la menos 2. ¿Cuánto vale eso? ¿Cuánto sale, muchachos? 4 por 10 a la menos 6. Y 10 a la menos 6, ¿qué prefijo es? Micro, ¿verdad? Micro. Entonces, el campo magnético en el punto P, ¿cuánto sería? Si son del mismo módulo, 4 microteslas. 4 más 4, 8. 8 microteslas. Suficiente con eso. Vamos con la 129. ¿Qué nos dice la 129? Bien, hay un circuito. Vamos a ver. $10 voltios. 5 ohmios. R. Y acá hay. Y acá hay un voltímetro. ¿Alguien se acuerda qué cosa indica el voltímetro? La diferencia potencial. Muy bien. ¿Y cuál es la diferencia de potencial que hay entre estos dos puntos?
¿Quién se da cuenta? 10. Excelente. 10 voltios. Claro, pues este punto ponle A este punto ponle B. Este punto A se mueve por aquí. Y este punto B se mueve por acá. Entonces, entre A y B hay una diferencia de 10. Entre A y B hay una diferencia de 10. Esta diferencia de voltaje, ¿cómo se calcula? Porque se calcula. ¿Cómo se calcula? Vamos, ¿cómo se calcula? ¿Mediante qué fórmula? Ley de Ohm. Ley de Ohm. Muy bien. Ahora, utilizando la ley de Ohm, dime cuánta corriente pasa por 5 ohms. 2. 2. 2 amperios. ¿Está? Suficiente. Vamos a leer. ¿Falta conocer R para determinar la lectura del voltímetro? No, yo lo determiné, mira, sin saber cuánto es R. El circuito no funciona porque la instalación de voltímetro es incorrecto. Bueno, eso no tiene nada que ver. Si estuviera incorrecto, el circuito igual va a funcionar, la fuente igual va a medir voltaje. Además, el voltímetro está correctamente colocado. ¿La lectura del voltímetro ideal es mayor que 10 voltios? No, la lectura de este voltímetro ideal es de 10 voltios. ¿Ya? ¿Qué más? La lectura del voltímetro ideal es de 10 voltios. Ya, esa es la clave. De 2. ¿Preguntas hasta aquí, muchachos? Profe, una consulta. Dígame. ¿Por qué ubicó 2 campos en la 130? Porque hay 2 conductores. Cada conductor genera su propio campo. Y si, por ejemplo, ambos hubieran estado saliendo, ¿cómo sería? Si él hubiera sido saliente, pues pones tu pulgar así saliendo y el campo de él, que sería 2, giraría hacia la izquierda, ¿no? Entonces este campo 2 estaría apuntando a la izquierda y se restaría. Pero como son del mismo módulo, la resta me daría 0. 0. Ah, ya, profe, ya, gracias. Recuerda que cuando trabajas con vectores tienes que dibujar. Cada vez que trabajas con vectores tienes que dibujar. Bien, no hay más preguntas, ¿verdad, chicos? A ver, ¿qué nos dice la 128? Se tiene una carga puntual de más 1 nanocoulomb. Hay una carga de más 1 nanocoulomb. Y dice que se encuentra en la posición X0. En la posición 0,5, el potencial eléctrico es 18. ¿Ya? El potencial eléctrico es de 18. ¿Sí? 18 voltios. A ver, de la posición 0 a la posición 0,5, ¿cuánto es la distancia? 0,5, ¿verdad? Pero mira, no es necesario.
¿Por qué? Porque me están pidiendo calcular el campo eléctrico en el mismo punto. O sea, la misma carga y la misma distancia están generando un voltaje de 18. Y yo que sepa, ese voltaje es constante por valor absoluto de la carga sobre la distancia elevada al cuadrado. Pero a mí me está pidiendo ¿qué cosa? Determinar el campo, perdón, sobre la distancia. Pero a mí me está pidiendo determinar el campo eléctrico en el mismo punto, o sea, con la misma distancia, que sería constante, perdón, este es voltaje, ¿no? Constante por valor absoluto de la carga sobre la distancia elevada al cuadrado. Entonces, el voltaje es constante por carga sobre distancia, pero el campo es constante por el producto de valor absoluto de la carga entre la distancia al cuadrado. Entonces, recuerda que aquí no hay signo, porque es módulo. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, si tú te das cuenta, constante por carga, ¿a qué es igual? Habla. 18 por distancia. 18D sobre D al cuadrado. ¿Ya me puede decir cuánto es el campo? Se va una D, ¿no? 18 entre D. 18 entre 0,5. 36. 36 newtons sobre Ohm. Ahora, como la carga es positiva, el campo es saliente o entrante. Habla. Saliente. Saliente. Claro, pues si aquí está el eje X, Saliente. aquí está la carga en la posición X0, por aquí está el punto a 0,5, el campo será saliente, o sea, hacia la derecha. Habla, ¿más sí o menos sí? Más sí. Más I, bueno, porque está a la derecha, más I. Bueno, la respuesta sería más 36 I, clave enana. A ver, ¿qué nos dice el problemita 127? Tenemos una gráfica. Longitud versus temperatura. Aquí tenemos dos gráficas porque son dos barras. La de A y la de B. Diez 10.25 y 10.30. Esta barra es A, esta barra, vamos a ponerlo acá. Esta barra que es A, esta barra que es B. Y me dice la gráfica muestra la barra metálica. Hallar la alternativa correcta. Muy bien. Acá es 200. 200. Y creo que es bastante obvio que a la temperatura de 200, ambas barras van a tener la misma longitud. ¿Sí o no? Sí, pues. Ya, esa es la clave, ¿no? Adiós. Por la pura le digo. Vamos con la 126.
La dirección del vector unitario de la aceleración de la gravedad, ¿cuál es ese? ¿A dónde apunta la gravedad? Hacia abajo. Vectorialmente, ¿cómo se dice? Menos J. Menos J. Clave beso. Ya, todos los ejercicios han estado directos. Nada complicados. ¿Duda, muchachos? ¿Todo bien hasta el momento, chicos? Bien. No hay ninguna, ¿verdad, chicos? Continuamos. Sí, profe. Vamos a ponerla. Vamos con la 125. ¿Qué dice? Tenemos un campo eléctrico homogéneo. ¿Por qué es homogéneo? Porque sus líneas de fuerza son paralelas, obviamente. Muy bien. Dice, la diferencia de potencial entre dos superficies equipotenciales A y B son 300 volts. Entonces, acá hay una superficie equipotencial, acá hay otra superficie equipotencial. Pongámosle A, pongámosle B. Separados una distancia de 2 metros. Me dice que la diferencia de voltaje entre A y B es ¿de cuánto? 300 voltios. Y con eso me piden determinar la intensidad de campo. Bueno, creo que es bastante obvio, ¿verdad, chicos? Ya que la diferencia de voltaje es igual a campo por distancia. Esa diferencia de voltaje vale 300, ese campo no conozco, esa distancia vale 2. 150 newtons sobre coulomb sería la intensidad de campo. O sea, clave beso. Muy bien. ¿Qué hay en el problema 124? Una carga positiva Q es ubicada en el origen de coordenadas. ¿Ya? Indique verdadero o falso. Muy bien. Entonces, para eso voy a ubicar acá el origen de coordenadas. Y ahí hay una carga. Y es una carga positiva. Muy bien. Primer enunciado. El campo eléctrico en el punto 2.2 tiene dirección de 45.
Habla, ¿verdadero o falso? ¿Tú qué dices? ¿Verdadero o falso? Primero que el campo es saliente para allá. ¿Por qué es saliente el campo? Porque la carga es positiva. La pregunta es, ¿esta es la dirección del campo? Si este punto es 2 y este punto es 2, dime cuánto es ese ángulo. 45. 45. Verdadero, entonces, ¿no? Primer enunciado, verdura. Vamos con el segundo enunciado, con otro color. El potencial eléctrico debido a esta carga en cualquier punto del espacio es positivo. ¿Verdadero o falso? Una carga positiva genera potenciales positivo y segundo enunciado, obviamente verdadero. Cambio de color. Tercer y último enunciado. Para atraer lentamente una carga negativa del infinito y ubicarlo en el punto menos 2, menos 2, o sea, en el tercer cuadrante, ¿no? Por aquí. En ese punto vamos a poner el punto P. Entonces el problema dice, para atraer lentamente una carga negativa del infinito. O sea, acá está el infinito. Ya sabes que el infinito es el fin de, no es el fin del mundo, es aquel lugar donde el campo es muy pequeño. Entonces vamos a atraer una carga negativa. Vamos a ponerle una Q1 negativa. Y vamos a ubicarlo en ese punto. Entonces, la cantidad de trabajo realizado por la fuerza externa para mover esta Q1 desde el infinito hasta el punto P. ¿Alguien se acuerda cómo se calcula esta vaina? Carga por diferencia de potencial. Diferencia, pero es el infinito. O sea, La esto no... potencial de P. Claro, muy bien. Carga que estoy moviendo, que es la carga Q1, por el potencial en el punto P, ¿no? Porque el infinito no tiene potencial. Porque si no, sí estaría bien diferencia. Ya, la carga Q1, ¿cómo es? ¿Positivo o negativo? Negativo. Negativo, ¿no? Y el potencial en este punto, por teoría, ¿cómo es? ¿Cómo son todos los potenciales? Positivo, pues, ¿no? El potencial de este punto depende de esta carga. Si esta carga es positiva, todos los puntos a su alrededor tienen potenciales positivos. Y positivo por negativo, ¿qué me da? Nega. Eso significa que el trabajo realizado por la fuerza externa para mover una carga desde el infinito hasta ese punto P será negativo. Habla. ¿Todo conforme? El último enunciado nos está diciendo, para atraer una carga desde el infinito y ubicarlo en este punto P, que es el punto menos 2, menos 2, ¿sí? Vamos a mover una carga Q1 que es negativa. Me están hablando acerca del trabajo que realiza la fuerza externa. Entonces, vamos a ponerlos en contexto. Acá está el infinito, acá está el punto menos 2, menos 2, punto P. Y vamos a mover una carga desde el infinito hasta ese punto P. Una carga Q1 que es negativa. Entonces, la cantidad de trabajo realizado por la fuerza externa para mover esta carga Q desde el infinito hasta el punto P tiene su fórmula, lo hemos visto en la teoría. Carga que estoy moviendo por potencial en ese punto, que es hacia donde lo voy a mover, potencial P. La carga Q1 es negativo, porque es dato del problema, y el potencial en el punto P es positivo, porque la carga Q, que es positiva, genera potenciales positivos en cualquier punto a su alrededor. Entonces, esto es positivo, esto es negativo, estoy multiplicando, obviamente me va a salir negativo. Por eso que la cantidad de trabajo es negativa.
Chequéalo, procésalo. Despacito. De ahí dime si algo no entiendes. ¿Preguntas, chicos? Vamos a tomar una foto. Bien, preguntas, muchachos. ¿Ninguna? ¿Todo bien? ¿Se ha entendido? Todo bien, profe. Vamos a continuar entonces. Vamos a la 123. A ver qué dice. Tenemos un campo homogéneo. Bien. Acá hay una superficie equipotencial, acá hay otra superficie equipotencial, acá hay otra, y acá hay otra. 4 superficies equipotenciales. Y varios puntos. Punto A, punto B, punto C, punto D, punto E. Ya, 5 puntos. Bien, la figura muestra 4 superficies equipotenciales y un campo eléctrico homogéneo. La alternativa correcta es. A ver. Vamos alternativa por alternativa. ¿Ya? A ver la A. ¿Qué nos dice la A? El voltaje de A es igual a C. ¿Verdadero o falso? Falsazo. ¿No? Falsazo. Vamos, ¿por qué? Porque para que sean el mismo potencial deben estar en la misma superficie equipotencial. B y C no están en la misma superficie. Falso. Vamos con B. A ver, ¿qué dice B? El voltaje de A es mayor al voltaje de B. ¿Cómo es? Falsazo, ¿verdad? Porque A y B están en la misma superficie equipotencial, tienen el mismo voltaje. Falso. El voltaje de C es mayor a D. Mira lo que dice la C. El voltaje de C es mayor a D. ¿Verdadero o falso? Recuerda que el campo eléctrico se mueve de mayor Más o menos. voltaje a menor voltaje. Entonces, ¿quién tiene más voltaje? Los puntos que están a la izquierda, ¿verdad? Y C está más a la izquierda que D. Así que el campo se mueve de mayor a menor. Esto es verdura. Y esa sería la respuesta. Vamos con la 122. ¿Qué dice? Se tiene 4 cargas eléctricas, Q1, Q2, Q3 y Q4, distribuidas en el plano XY como se indica en la figura. Me piden el potencial eléctrico en el origen de coordenadas. Bien, vamos a
A esquematizar eso de acá. Ya. Acá está Q1, Q2, Q3, Q4. Q1, Q2, Q3, Q4. Esto vale 3, 3, 3. Y esto es menos 6, por lo que esto sería 6. Espero que no haya bronca con las distancias, ¿ah? ¿Todo bien con las distancias? ¿Sí? Bien. Ahora, a mí me piden calcular el voltaje eléctrico en el origen de coordenadas, o sea, en este punto. Vamos a ponerle punto P. Entonces, el voltaje en el punto P será la suma de voltaje de cada uno. Constante por carga 1 sobre 6. Perdón. Sobre 3. Más constante por carga 2 sobre 3. Más constante por carga 3 sobre 3. Más constante por carga 4 sobre 6. Ya es bastante obvio que puedo factorizar ¿qué cosa? La constante, ¿sí o no? Puedo factorizar el 9 por 10 a la 9. Puedo factorizar el número 3, ¿no? Bueno, acá quedó 2. Y si tú te das cuenta, todas las cargas están multiplicados por 10 a la menos 9. Entonces también simplifico el 10 a la menos 9. ¿Qué es lo que me está quedando? Q1, pero sin el 10 a la menos 9. 2 más Q2, pero sin el 10 a la menos 9. Menos 5. Más Q3, pero sin el 10 a la menos 9. Menos 3. Más Q4, pero sin el 10 a la menos 9. 12. Pero ten cuidado porque acá le saqué 3, o sea quedó un 2. 2 entre 2, 6. ¿Confirma? ¿Todo bien? Sí, profe. Sí, profe. Ya, ¿cuánto sale? ¿Cuánto sale? Solo tienes que operar esto, ¿no? Se dice 0. cuánto sale. Sí. ¿Preguntas? ¿Preguntas? ¿Todo bien, muchachos? Sí, profe. Bien. Continuamos. ¿Qué dice?
Determine la distancia en centímetros para que el potencial eléctrico en el punto A sea nulo. Bien, acá es más Q, acá es menos 2Q, y acá es el punto A. Si esto es X, ¿puede decirme cuánto es la otra distancia, por favor? $60 menos X, ¿verdad? 1, 2. Entonces, el potencial en A será la suma de los potenciales, ¿verdad? Pero yo quiero que en ese punto el potencial sea 0. Entonces, el potencial en A es igual al potencial de la carga 1 más el potencial de la carga 2. Y eso tiene que darme 0. El potencial de la carga 1 es constante por Q sobre X. Más el voltaje 2 es constante. Bueno, ten cuidado que como la carga es negativa, el voltaje también será negativo. La distancia es 60 menos X. Y esa vaina vale 0. Bueno, es obvio que voy a pasar a sumar y me va a quedar pues, constante por carga sobre X igual a 2 constante por carga sobre 60 menos X. Se va la constante, se va la carga. Ya, a ver, ¿cuánto vale X? Cuéntamelo. ¿20? ¿120? ¿No hay preguntas? Bien, vamos con la 120. En los vértices de un triángulo equilátero se ubican las dos cargas puntuales indicadas. Me pide la orientación del campo eléctrico resultante en ese vértice. Sencillo. Bien, vamos. Se supone que ese equilátero del triángulo, las distancias son iguales, las cargas también, pero las direcciones no, ¿verdad? Me piden la dirección del campo eléctrico. A ella le pongo Q1, a ella le pongo Q2, así que la carga 1 genera un campo 1 saliente. Y la carga 2 genera un campo 2 entrante. Pregunto, ¿qué ángulo hay aquí? $120. 120. Muy bien. Preguntation. Si dos vectores son del mismo módulo, su resultante ¿por dónde debe de pasar? Por el centro. Un poco más Bisectriz. matemático. Por la bisectriz. Bisectriz. Muy bien. Por la bisectriz, ¿no? Ahí está el campo resultante. 60. Ya. ¿Cuál es la clave? Enano. Bien, vamos con la 119. No sé si alcanzará el espacio para hacerlo ahí.
Muy bien. Se alcanza. Porque es teórico. Vamos. Tengo dos cargas, más 24 y menos 6. De igual radio, o sea, son del mismo tamaño, por lo tanto, la transferencia de electrones va a ser equitativa. A ver, el primer enunciado, ¿verdadero o falso? Constante, producto de cargas, 24Q por 6Q. Sobre la distancia que vale 2 elevado al cuadrado. ¿Cuánto es eso? Ala. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Verdadero, ¿verdad? Primer enunciado, verdadero. ¿Sí? Estoy aplicando la fórmula constante, producto de carga, entre la distancia al cuadrado, verdadero, sale lo que sale. Segundo enunciado, más que operativo, teórico. ¿Qué pasa si la distancia aumenta? ¿Qué pasa con la fuerza eléctrica? Disminuye. Verdadero, entonces. Vamos con el tercer y último enunciado. Se ponen en contacto, disculpa, si se ponen en contacto, ¿cuánto es la carga total que se forma? Más 24 menos 6. Más 18. Ya, más 18. Y una vez que los separe, ¿cuánto para cada uno? Más 9. 9. Más 9 más 9. Por lo tanto, la fuerza eléctrica es atractiva o repulsiva. 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 Repulsiva, tal y como dice ahí, ¿verdad? Entonces, el tercer enunciado también será verdadero. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? ¿Todo bien? La clave sería todo verdadero. Clave cabezón. ¿Preguntas? ¿Continuamos, chicos? ¿Todo bien, Sí, profe. verdad? Sí, profe. Vamos con la, ay, perdón, 118. Afectado. ¿Qué dice? A ver, tres partículas con cargas iguales de 10 a la menos 9 coulomb. Muy bien. Están localizadas en las esquinas de un triángulo equilátero de 1 metro de largo. La energía electrostática del sistema será, a ver, no hay la necesidad de hacer un gráfico tan grande. Tengo un triángulo equilátero. Hay tres cargas del mismo valor ubicadas en los vértices de este triángulo de 1 metro de largo. Y me pide la energía potencial eléctrica. Entonces, yo lo que voy a hacer es lo siguiente. Voy a calcular la energía de 2 en 2, de 2 en 2, de 2 en 2. ¿Cuántas veces voy a calcular la energía? 3 veces.
3 veces. Pero cada vez que lo haga van a ser del mismo valor. ¿Sí o no? Claro, porque van a ser la misma carga. 9 por 10 a la 9 por 10 a la menos 9 por 10 a la menos 9 sobre 1. ¿Cuánto es eso? 9 por 10 a la menos 9 joules. ¿Cuántas veces dijiste que voy a calcular la energía? 3. Ya, 3 veces este valor, ¿cuánto sería? 27 por 10 a la menos 9 joules. No hay clave, maestro, es que lo han puesto con un decimal. 2,7 por 10 a la menos 8 joules. Problema 117. Para que una esfera conductora inicialmente neutra adquiera una carga eléctrica de menos 6,4 por 10 a la menos 12, a ver, si la carga inicial es de 0 coulomb y la carga final es de menos 6,4 por 10 a la menos 12 coulomb, ¿ha ganado o ha perdido electrones? ¿Tú qué crees? A ver, ¿ha ganado o ha perdido electrones? Ganado. Obvio, ¿no? De 0 a negativo ha ganado electrones. Entonces, carga final menos carga inicial será igual a ¿qué? A la cantidad de electrones ganados multiplicado por el valor absoluto de la carga de cada electrón. Más menos, ¿no? Como si pierdo le pongo más, si gano le pongo menos. La carga final es menos 6,4 por 10 a la menos 12 menos 0, sigue siendo menos 6,4 por 10 a la menos 12. Como ha ganado, ¿qué signo le pongo? Menos. N, que es la cantidad de electrones que está ganando, y 1,6 por 10 a la menos 19, la carga de cada electrón. A ver, dime, ¿cuánto vale N? Rápido que me hago bien. Ya hice la orden de compra de Robert. Porque ¿Cuánto es N? Te ayudo, amiga. Se va el menos. Ya, te toca a ti. como hizo una mejora, por eso es que ya se hizo con Cerner, porque Cerner conoce el cambiar y todo lo que está pasando. 4 por 10 a la 7. Muy bien. 4 por 10 a la 7. ¿No? Esa es la cantidad de electrones que ha ganado o ha perdido. Número de electrones ganados. Se ganan. ¿Ya? Se ganan. Nadie ha visto. Preguntas. Pero ya no sé, o sea, igual lo que cotizamos que ya está aprobada por el resto. ¿Todo bien? Todo bien, profe. Bien. Continuemos. Tan que le gritan. Ya, vamos a continuar. ¿Me tomé foto? No me acuerdo. Espérate.
hasta que le gritan. A tu trabajo. Por vara. Sigamos. Aprende a mí, nadie me grita. Yo soy libre e independiente. No tengo que tolerar jefes. Yo no tengo jefes. Siguen gritando. Tienes que ser independiente como yo. La opresión. Hashtag. Quiero ser libre. Sigamos. A ver. Ya, era que volando, policía. Ahora sí. Después le voy a restregar que yo soy libre y independiente. Yo no tengo jefe. A ver. Problema 116. Uy, bajó el sol. Ya no brilla tanto, ¿verdad? Porque creo que estaba brillando bastante. Ya no brilla. Dice, con un trabajo mecánico de 63 joules, ¿ya? Un trabajo de 63 joules, el calor que se puede producir es, y mira, me dan de dato, me dicen que 4.2 joules es igual a una caloría. Ya tú sabes que trabajo y energía es lo mismo. Hablar de trabajo, hablar de energía es lo mismo. Bueno, creo que es bastante obvio lo que voy a hacer, ¿no? 63 joules por una caloría sobre 4,2 joules. Se van los joules. ¿Y cuándo sale esto? ¿Hay un valiente? Un espartano, una espartana que diga cuánto sale eso. 15. ¿Cuánto? 15. 15 calorías. Ahí está. ¿Todo bien, no, chivolo? Vamos con la 115. ¿Qué hora sería? Vamos con la 115. En la 115 tengo una gráfica de dos escalas de temperatura. La escala A y la escala B. Muy bien, acá es menos 100. Y ahí es un ángulo de 45. Muy bien, la gráfica muestra dos escalas arbitrarias de temperatura. La temperatura de coincidencia de estas escalas es... A ver. Para que coincidan significa lo siguiente. Si te has dado cuenta de esto. Para que coincidan significa lo siguiente. Que si en la escala B se marca un valor X, en la escala A también debe de marcar un X. ¿Se entiende lo que estoy poniendo? Sí. Muy bien. Este angulito de acá es de la misma medida que 45, ¿verdad? ¿Todos de acuerdo con que L100? ¿Confirma? Sí, profe. Muy bien, Confirmo. ahora voy a aplicar la poderosa tangente. ¿Por qué, maestro? Porque ya tengo el ángulo, pues la tangente de 45, ¿cuánto es la tangente de 45?
1. Uno. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuánto es? Según los datos. Habla, ¿cuánto es? 1. Pero según los datos, criatura. X sobre X menos 100. Claro, muy bien. Cateto opuesto X sobre cateto adyacente X menos 100. ¿Confirma? Sí. Muy bien. Ahora sí. Esto por trigo, ¿cuánto vale? Ahora sí, dime. 1. 1. Dime, ¿cuánto vale X? ¿Cuánto vale X? No se puede determinar. ¿Por qué no se puede determinar? Desaparece la temperatura. El No, X. ¿por qué no puedo determinar X? X se despeja. Claro, X se elimina, ¿no? Si tú esto lo pasas a multiplicar, X menos 100 por 1 igual a X, te va a salir que 1 es igual a menos 100. ¿Ah? Por eso que X no se puede determinar. Por lo tanto, si no hay valor de X, ¿habrá coincidencia? No. No. Entonces, no coincide. ¿Por qué no pueden coincidir? Porque no se puede determinar X. Si se pudiera determinar X, saldría 10, 20, 80, menos 5, menos 100. Pero no sale nada. Por lo tanto, no coincide. ¿Se entiende, muchachos? Muchachas, chicos y chicas. Sí, profe. Muy bien. Continuemos entonces. Vamos a tomarle una fotito. Muy bien. Vamos a continuar. Vamos con la 114. Problema 114. ¿Qué dice? Una esfera de 0,5 kilogramos de masa. ¿Ya? Atada a una cuerda se mueve en un círculo vertical de 0,8 metros de radio. Bueno, radio, la longitud de la cuerda, que es lo mismo, es 0,8 metros. ¿no? Con una rapidez constante de 4 metros por segundo. O sea, está realizando un m². La tensión en el punto más alto de la trayectoria, ¿cuánto vale? A ver. Cuidado, ¿ah? Cuidado. La tensión en el punto más alto, o sea, aquí. Si yo acá hago mi diagrama de cuerpo libre, ¿cuántas fuerzas voy a tener? Eso. Ya, yo dije, ¿cuántas? 2. 2. Vamos, respondan lo que pregunto. Ya, ¿cuáles son? Una ya me dijeron, el peso. Peso y tensión. Tensión y peso. ¿Cuánto vale el peso, señor? 5. 50. 5. 5 newtons. Y la tensión no se sabe. ¿Qué voy a aplicar? Dinámica circunferencial. Fuerza centrípeta, ¿a qué es igual? A masa por aceleración centrípeta. Dime, ¿quién es tu fuerza centrípeta? Acá está tu diagrama. ¿Quién es?
Muy bien, tensión más peso, ¿no? Que vale 5. La masa, que es 1/2, 0,5. Y la aceleración centímetra. ¿Puedes calcular la aceleración centímetra con esos dos datos? ¿Puedes o no puedes? Sí. ¿Cuál es la fórmula? Tangencial al cuadrado sobre radio. Muy bien, ya, lo acabo de poner. Ya, despéjame la T. Rápido, me muero. Cinco. 5 o no? Sí. Ahí está. Eso es lo que pido. Eso es lo que pido. Eso es lo que pido. Siguiente. 113. En el problema 113 hay un grafo. Primero, que hay 3 partículas de igual carga que ingresan por la misma posición y con la misma velocidad perpendicular a un campo magnético uniforme. Ya. Según lo que yo estoy observando, el campo magnético es entrante, homogéneo, obviamente, homogéneo. Y tengo a la trayectoria de C, a la trayectoria de B y a la trayectoria de A. A ver, lo que tenemos de dato es lo siguiente. ¿Cuál? Que tienen igual carga. O sea que la carga de A es igual a la carga de B y es igual a la carga de C. ¿Qué más? Que ingresan con la misma velocidad. O sea que la velocidad de A, la velocidad de B y la velocidad de C son iguales. ¿Qué más? Bueno, de manera indirecta ingresan al mismo campo. Así que el campo magnético de A es igual al campo magnético de B y es igual al campo magnético de C. Pero es bastante obvio que no tienen el mismo ¿qué? Según el gráfico. Esta es una circunferencia, son 3 circunferencias, no tienen el mismo ¿qué? Radio. ¿Cómo? ¿El mismo qué? Radio. Radio, muy bien. ¿Te acuerdas la formulita para determinar el radio? ¿Cómo era? Háblame, ¿cómo era la fórmula? Un campo relativo sobrecarga por campo. ¿Cómo? Masa. Sí, sí. Masa. Por velocidad. Por rapidez. Sobrecarga por campo. Muy bien. Pero como la rapidez y la carga del campo son iguales, el radio solo depende de la masa. Y como es simple, el radio de B es mayor al radio de C y el radio de C es mayor al radio de A. Entonces el radio y la masa son directamente proporcionales. Si tiene más radio, tiene más masa. Por lo tanto, la masa de B es mayor a la masa de C y es mayor a la masa de A. ¿Todos de acuerdo? Confirmen. Perdón. Sí. I'm sorry. Mis ojitos de vinil vieron mal. Esto es B
y esto es C. Perdón, la edad. Entonces acá ahora si el radio de C es mayor al radio de B, mayor al radio de A. Vi mal, pues, vi mal. Sigamos. A ver, ¿qué dice? Primer enunciado. Indicar verdadero radio. A ver. La fuerza magnética, ¿cómo se calcula la fuerza magnética? A ver, dime. Se supone que la velocidad y el campo son perpendiculares. Eso está en el texto. ¿Cómo es la fuerza magnética? Carga por rapidez por campo. Muy bien. QBB. Misma carga, misma rapidez, mismo campo, mismo todo. ¿Tienen o no la misma fuerza magnética? Sí, ya que los tres tienen la misma magnitud. Así que el primer enunciado es falso. La fuerza magnética es mayor en la partícula C. Todos tienen el mismo módulo de la fuerza magnética. Segundo enunciado, ¿cuál es la relación de masas? ¿Esa es la relación de masas? ¿Verdadero o falso? Habla. La masa de C es mayor a la masa de B y es mayor a la masa de A. Pero eso es lo mismo decir que la masa de A es menor a la masa de B y la masa de B es menor a la masa de C. Pues no es lo mismo. ¿Confirma? Es lo mismo, ¿verdura? Sí. Muy bien, la rapidez angular. ¿Alguien se acuerda la fórmula para la rapidez angular? 2pi por t. Carga Pi por por frecuencia. 2pi, ¿por qué? Por la frecuencia. Oh, qué linda, qué tierna. Pero no estamos en MSU, utiliza el electromagnetismo. ¿Está bien? 2pi. Por, ¿me se acuerdan? Carga por campo sobre el masa. Carga por campo. ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? sobre masa. Excelente. Muy bien. Pregunta. ¿La misma carga y el mismo campo? ¿Sí o no? Sí. Pero no tienen la misma masa. Dime cómo es la angular con la masa. ¿Directa o inversa? Inversa. Inversa. Eso significa que si la masa de C es la más grande de todas, la angular de C también será la más grande o la más pequeña. La más pequeña. La invertida. Entonces, la rapidez angular de A es mayor a la de B y mayor a la de C. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Claro, verdura. Como la masa y la angular son inversamente proporcionales, C tiene más masa, A tiene más angular. La angular de A es mayor que la de B. ¿Preguntas, muchachos? ¿Todo bien, chicos? Sí, profe. Bien. Continuemos entonces. Vamos con la 112. Te pregunto, ¿verdad?
¿Qué nos dice la 112? En la figura, que es un cono, y esto lo expliqué en la teoría. A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? A ver, esto lo expliqué en la teoría. A ver, ¿quién se acuerda? Ahí hay un cono y tenemos un campo magnético que está atravesando esta vaina. ¿Ya? Por un lado del cono el campo entra y obviamente por el otro lado del cono el campo sale. El campo no se va a quedar adentro del cono. Y ahí está. Ya tenemos un flujo entrante y un flujo saliente. El radio de la base vale R y la altura H. Determine la expresión que corresponde al flujo magnético que sale de dicho cono. Vamos, ¿cómo calculaba yo el flujo aquí? Como más menos área proyectada por intensidad de campo. ¿Confirma? Sí. Muy bien. Si me están pidiendo el flujo saliente, ¿positivo o negativo? Positivo. Ya. Si esto es un cono, su proyección, ¿qué figura geométrica es? Un triángulo. Ya. ¿Cuánto es el área de ese triángulo? Que tiene por radio RR, su base sería 2R y su altura H. ¿Cuánto sería? R por H. Claro, ¿no? Sería base por altura entre 2. Sería H por R o R por H, muy bien, por la intensidad de campo. Ya, eso sería todo, ese sería el flujo. Hay gente que me calcula, pues, el área superficial. Profe, ¿no sería 2R? Pero es área, pues, papi, base por altura entre 2. 2R por H entre 2. Sí, es que escribió R nomás. Por eso, pues, base por altura entre 2. El área sería base por altura entre 2 por campo. La base, 2R, por la altura, H, sobre 2. Se va. Y me quedaría, bueno, campo por H por R. No sé en qué orden está. ¿En qué orden está? Casa. Clave casa. No está como RH campo. ¿Todos conformes? Sí, profe. Muy bien. Y vamos con el último problema, ya lo dejamos aquí en la 111, continuamos a partir de la 110 la siguiente semana. Dice, indique las afirmaciones correctas respecto al experimento de Ørsted. A ver, primer enunciado, ¿qué nos decía Ørsted? ¿Solo los imanes producen campos magnéticos? Falso. El experimento de Ørsted demostró que también las corrientes eléctricas pueden producir campos magnéticos. ¿Una corriente eléctrica puede producir un campo magnético? Verdadero. Eso es lo que se demostró en el experimento de Ørsted. ¿Una corriente eléctrica no produce campo magnético? Falso. Falso, falso, falso. Y bien, muchachos. Ya lo dejamos hasta aquí. La 110 es teórica también. A ver, tienes un conductor. Determine la dirección del campo magnético generado por más X. No, perdón, en el punto más X, ya eso sería más Y clave más J. Ya, solo regla la mano derecha, por favor. Regla la mano derecha. En el problema 110, ¿no? Tenemos por acá el eje X, por acá el eje Y, por acá el eje Z. No, perdón, acá está el eje Y, disculpen. Aquí está el eje X, aquí está el eje Z. El conductor se encuentra aquí. Ahí se encuentra el conductor. La corriente fluye hacia abajo.
Y a mí me están pidiendo la dirección del campo en un punto en el eje más X. Aquí. Bueno, recuerda que el campo está girando. Si el campo está girando, significa que va a cortar, como el conductor está en el eje Y, y el campo gira alrededor de Y, el campo va a cortar tanto el eje X como el eje Y. Perdón. Z, esto es Z. Esto es Z. Ya. Como el conductor está en el eje Z, entonces el campo que gira a su alrededor va a cortar a los ejes X y Y. Y gracias a la regla de la mano derecha, el campo aquí está entrando, acá entra, pero recuerda que el eje entrante, yo no voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque mi eje entrante es el eje Y. Así que hacia aquí es más Y saliente y hacia el otro lado es menos Y entrante. Entonces aquí el campo está entrando, ahí está el campo, sería paralelo a menos Y, gira y por acá estaría saliendo. Saliendo paralelo a quién? Paralelo a más Y. Es por eso que la dirección del campo ahí sería más corta. ¿Ya? Cuestión de darle la vuelta. La B sería besito. ¿Ya? Muy bien, muchachos. Y con eso ya lo dejamos hasta aquí. Espero que la clase les haya gustado. Sigan estudiando, sigan practicando, porque el examen de admisión es el 23 de mayo. Lo acabo de ver también en la página de la agraria. También ya lo han hecho oficial. Así que hay que darle todas las ganas, toda la energía del mundo para poder rendir ese examen con la mayor exactitud que se pueda. ¿Ya, chicos? Nos vemos, cuídense bastante, hasta la siguiente semana. Bye. Gracias, profe. Gracias.